El 12 de abril de 1992, Nuria Gómez, de 10 años, desapareció en el corazón del barrio de Triana, en Sevilla. Se esfumó a plena luz del día, en un trayecto de apenas 200 metros que recorría a diario. Durante 28 años, su caso fue un abismo de silencio y preguntas sin respuesta, una herida abierta en la memoria de una ciudad que celebraba su apertura al mundo con la Exposición Universal. El misterio parecía perfecto, impenetrable, hasta que un joven arquitecto, derribando una pared en la antigua casa familiar, encontró la llave que lo resolvería todo. La pregunta que atormenta a todos desde entonces es: ¿cómo pudo la verdad permanecer oculta tanto tiempo, a la vista de todos, dibujada en el cuaderno de una niña? Antes de revelaros cómo un simple maletín metálico encontrado en una demolición destapó una conspiración de silencio que helaría la sangre de todo el barrio, comentad desde dónde nos estáis viendo y suscribíos al canal. La historia de Nuria merece ser contada, y los detalles que emergieron de ese descubrimiento son una prueba de que la justicia a veces solo necesita que alguien mire en el lugar adecuado, incluso décadas después. Creedme, no querréis perderos la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó, porque demuestra que los monstruos más aterradores no siempre se esconden en la oscuridad, sino a plena luz del día, sonriendo desde el otro lado de la calle. La Sevilla de 1992 era una ciudad en plena efervescencia. El optimismo de la Expo 92 impregnaba cada rincón, con grúas que dibujaban un nuevo horizonte y un flujo constante de turistas y promesas de un futuro brillante. Era una ciudad proyectada hacia el exterior, un escaparate de modernidad y progreso. Sin embargo, en barrios como Triana, la vida mantenía su pulso tradicional, casi ajeno al bullicio. Allí, las calles olían a azahar y a guisos caseros, los vecinos se conocían por su nombre, y la confianza era el pilar de la comunidad. Nadie podía imaginar que ese telón de fondo festivo, esa celebración de la vida, estaba a punto de convertirse en el escenario de una tragedia que marcaría al barrio para siempre, envenenando ese aire de familiaridad con un miedo frío y persistente. Nuria Gómez no era una niña extrovertida. Era una observadora silenciosa, una de esas almas que prefieren la compañía de un lápiz y un papel, a los juegos ruidosos del patio del colegio. Con solo 10 años, poseía un talento innato para el dibujo, capturando el mundo a su alrededor, con una honestidad brutalmente infantil. Su vida era un lienzo de rutinas sencillas, el camino al colegio, los recados para su madre, Carmen, una costurera que trabajaba desde casa, y las tardes dibujando en la plaza mientras esperaba a que su padre Javier volviera de las obras de la Expo. Su mayor ilusión era visitar el pabellón de Japón. Su desaparición fue un golpe devastador precisamente por su normalidad. Se la tragó la tierra en un trayecto cotidiano, convirtiéndolo seguro en un laberinto de terror. Aquel domingo por la mañana, Carmen le pidió que fuera a la tienda de la esquina a por un poco de hilo, un recado de 5 minutos. Nuria cogió su pequeño monedero y su cuaderno de bocetos, su compañero inseparable. Nunca regresó. La investigación inicial fue un caos de callejones sin salida. No había testigos fiables, ni rastro de forcejeo, ni una sola de sus pertenencias. La policía interrogó a vecinos, a familiares, a cualquiera que hubiera estado en la zona. Pero en una ciudad desbordada por la seguridad de un evento mundial, el caso de una niña desaparecida en un barrio obrero no recibió la atención prioritaria que merecía. Se evaporó, sin más. La ausencia de pistas era tan absoluta que parecía un acto de magia, una cruel ilusión que dejó a todos paralizados en la incredulidad. Para Javier y Carmen, las primeras horas fueron una tortura de negación y esperanza frenética. Recorrieron cada calle, llamando su nombre hasta quedarse sin voz, mostrando su foto a extraños que desviaban la mirada con incomodidad. El sol de la primavera sevillana, que hasta ese día había sido un símbolo de alegría, se convirtió en un testigo mudo y cruel de su desesperación. Con el paso de los días, esa búsqueda desesperada se transformó en una vigilia silenciosa y agónica. Su pequeño piso de Triana, antes lleno de vida y del sonido de los lápices de Nuria arañando el papel, se convirtió en una tumba de silencio. El aire se volvió denso, irrespirable, cargado con el peso de la pregunta que jamás los abandonaría. ¿Dónde está nuestra hija? El inspector Vargas, un hombre curtido en los crímenes más mundanos de la ciudad, se enfrentó al caso con la frustración de quien intenta atrapar humo con las manos.
Era un policía de la vieja escuela, acostumbrado a motivos claros: dinero, venganza, pasión. Pero el caso de Nuria no encajaba en ningún molde. La falta de una petición de rescate descartaba el secuestro económico. La ausencia de violencia en la escena pública sugería algo más premeditado, más siniestro. Vargas sentía que la respuesta estaba allí, en el propio barrio, oculta tras las persianas bajadas y las sonrisas forzadas de los vecinos. Pero la Expo actuaba como un agujero negro, absorbiendo recursos, personal, y la atención de los medios, dejando su investigación en un segundo plano. La solidaridad inicial del barrio no tardó en descomponerse. Al principio todos ayudaron. Se organizaron batidas, se pegaron carteles con la cara sonriente de Nuria en cada farola y escaparate. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, la ayuda se transformó en susurros. Las teorías, cada cual más descabellada, corrían de boca en boca, envenenando la convivencia. La desconfianza se instaló como una niebla espesa. Doña Elvira, una anciana que vivía frente a la tienda, juró haber visto un coche caro, uno que no era de por aquí, parado en la esquina justo a esa hora. Pero su testimonio, vago y procedente de una mujer mayor, fue rápidamente desestimado por la policía, archivado como el divagar de una mente confusa. El tiempo, en lugar de curar, se convirtió en el peor enemigo de los Gómez. Cada día sin noticias, era una nueva capa de dolor sobre una herida que no podía cicatrizar. Javier se refugió en el trabajo y en el silencio, un hombre roto que había perdido la capacidad de consolar o ser consolado. Carmen, por su parte, se aferró a una rutina obsesiva, manteniendo la habitación de Nuria intacta, como si su hija fuera a volver en cualquier momento. Lavaba su ropa, aireaba sus sábanas y ordenaba sus lápices de colores. Su matrimonio, antes un refugio, se convirtió en un campo de minas de culpas no expresadas y reproches silenciosos. Vivían juntos, pero estaban más solos que nunca, atrapados en un limbo perpetuo, sin un cuerpo que llorar ni una esperanza a la que aferrarse. Con los años el caso de Nuria Gómez se enfrió hasta convertirse en una leyenda urbana, un cuento de miedo para asustar a los niños de Triana. Los carteles se despegaron, la prensa olvidó su nombre, y el expediente policial acabó en un archivo polvoriento, marcado como «sin resolver». Para el inspector Vargas, ya retirado, fue el fracaso que definió su carrera, una sombra que lo acompañaría hasta el final de sus días. La ciudad siguió adelante, la Expo terminó, y Sevilla se acostumbró a vivir con ese pequeño hueco, esa pregunta sin respuesta. La desaparición de Nuria se convirtió en parte del folclore oscuro del barrio, un recordatorio de que, a veces, el mal no hace ruido, y simplemente se lleva lo que más quieres. El tiempo tiene una forma cruel de erosionar la memoria colectiva, pero para Javier y Carmen, el tiempo no pasó, se acumuló. Cada amanecer era una repetición del 12 de abril de 1992. Su piso en Triana se convirtió en un mausoleo silencioso, un santuario de la ausencia donde el calendario de la cocina permanecía congelado en aquel mes. Carmen se negaba a tocar nada en la habitación de Nuria, y el polvo que se asentaba sobre sus juguetes y libros parecía una capa protectora contra el olvido. El mundo exterior celebraba, cambiaba y se modernizaba, pero dentro de aquellas cuatro paredes, el reloj se había detenido para siempre, atrapado en la tarde en que una niña salió a por hilo y nunca más volvió a casa, dejando un vacío que ni todas las décadas del mundo podrían llenar. En el barrio la herida también cicatrizó, aunque de una forma extraña y superficial. Triana, con su orgullo y su resiliencia, aprendió a vivir con el fantasma de Nuria. Las nuevas generaciones crecieron escuchando su historia como una advertencia, un cuento oscuro para no fiarse de los extraños. Pero el dolor agudo de los primeros años se disipó, reemplazado por una especie de resignación colectiva. Los vecinos que una vez susurraron teorías y se miraron con sospecha, ahora bajaban la vista con una tristeza lejana cuando pasaban por delante de la antigua tienda de hilos. El silencio ya no era de miedo, sino de un pacto no escrito para no remover un dolor que, creían, ya estaba enterrado. La vida, con su implacable insistencia, había seguido su curso. Hubo momentos, destellos de falsa esperanza, que solo servían para reabrir la herida con más saña. A finales de los 90, un camionero aseguró haber visto a una adolescente con un parecido asombroso a Nuria, en una estación de servicio en el norte de Portugal.
La noticia filtrada a la prensa provocó un frenesí mediático. Javier y Carmen, con el corazón encogido por una esperanza que sabían irracional, viajaron hasta allí. Pasaron días mostrando la foto de su hija, una imagen congelada en sus 10 años, a gente que no la recordaba. La policía portuguesa investigó, pero la pista se desvaneció tan rápido como había aparecido. Fue solo otra chica. El regreso a Sevilla fue el más largo y silencioso de sus vidas, una confirmación brutal de que estaban solos en su búsqueda. La carga de la incertidumbre acabó por destrozar lo que quedaba de ellos. Javier desarrolló una enfermedad cardíaca que los médicos atribuyeron directamente al estrés crónico. Se apagó lentamente, consumido por una tristeza que nunca verbalizó. Carmen, al verlo debilitarse, comprendió que el piso ya no era un santuario, sino una tumba en vida para ambos. La decisión de mudarse, tomada casi 20 años después de la desaparición, fue el acto final de rendición. Dejar atrás la habitación de Nuria, con su cama hecha y sus lápices ordenados, fue como enterrarla por segunda vez. Cerraron la puerta de aquel piso por última vez, dejando tras de sí no solo una casa, sino los restos de la familia que una vez fueron. En el año 2020, el piso encontró un nuevo dueño. Leo, un joven arquitecto de 30 y pocos años, lo compró por su encanto antiguo y su ubicación privilegiada en el corazón de Triana. No sabía nada de su historia. Para él, era un lienzo en blanco, un espacio oscuro y anticuado que ansiaba llenar de luz y vida nueva. Su visión era moderna: tirar tabiques, abrir la cocina al salón, crear un hogar diáfano y funcional. Era el símbolo perfecto del futuro imponiéndose sobre el pasado. Un choque de realidades del que él era completamente inconsciente. Mientras firmaba las escrituras, no podía imaginar que no solo estaba comprando ladrillos y mortero, sino también el epicentro de un misterio que había dormido durante casi 3 décadas. Los primeros días en el piso, Leo sintió una extraña pesadez en el ambiente. Lo atribuyó a los años de abandono, al olor a cerrado, a la melancolía que impregna las casas vacías. Una vecina anciana, la hija de la ya fallecida doña Elvira, lo observaba desde el patio con una mezcla de curiosidad y pena. Un día, se cruzaron en la escalera, y ella le dijo en voz baja: «Ojalá le traiga a esta casa la alegría que perdió hace mucho tiempo». Leo asintió con una sonrisa amable, sin entender el verdadero peso de aquellas palabras. Para él, eran solo los comentarios nostálgicos de una mujer mayor. No sabía que estaba pisando un suelo sagrado, un lugar marcado por la ausencia más profunda que una familia puede soportar. La reforma comenzó con la fuerza de un huracán. El ruido de los martillos neumáticos y las radiales rompió el silencio que había reinado en el piso durante años. El polvo lo cubrió todo, mientras los obreros derribaban las paredes que habían sido testigos mudos del dolor de los Gómez. Leo estaba entusiasmado, supervisando cada detalle, viendo cómo su proyecto tomaba forma. La transformación era radical. Estaba borrando las huellas del pasado para construir algo nuevo. Era un acto de creación, pero sin saberlo, también era un acto de excavación arqueológica en la memoria de una tragedia. Cada golpe de maza en la pared estaba, simbólicamente, un poco más cerca de desenterrar una verdad oculta. Fue durante la demolición de un armario empotrado en la habitación más pequeña, la que daba al patio interior, cuando uno de los obreros notó algo extraño. Al golpear la pared del fondo, el sonido no era macizo sino hueco. Llamó a Leo. Juntos, examinaron la pared. Estaba cubierta por un papel pintado antiguo, con un patrón floral infantil, pero el panel de yeso que había detrás parecía más nuevo que el resto de la estructura. No tenía sentido arquitectónico. Parecía un añadido, una solución improvisada para ocultar algo. La curiosidad profesional de Leo se mezcló con un presentimiento inexplicable. Cogió una palanca y, con cuidado, empezó a forzar el borde del falso fondo. Detrás del panel, encontraron un pequeño hueco, de no más de medio metro de profundidad. El aire que salió de allí era viciado y olía a polvo antiguo y a papel viejo. Dentro, en el rincón más oscuro, había una pequeña caja de madera con un par de muñecas de trapo descoloridas y, a su lado, un maletín metálico de color rojo, de los que se usaban para llevar el material escolar en los años 90. Estaba cubierto de óxido en las bisagras y los cierres. Leo lo cogió con cuidado.
pesaba más de lo que esperaba. En ese momento, el comentario de la vecina volvió a su mente con una claridad escalofriante. Sintió un nudo en el estómago. Aquello no eran simples objetos olvidados. Eran reliquias de una vida interrumpida. Leo llevó el maletín al balcón, buscando la luz del día como si ésta pudiera disipar la extraña sensación que lo invadía. Los cierres estaban atascados por el óxido, pero consiguió abrirlos con la ayuda de un destornillador. El interior estaba sorprendentemente bien conservado. Contenía un juego de lápices de colores, una goma de borrar y, debajo de todo, un cuaderno de dibujo de tapa dura. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de los dibujos inocentes que se esperarían de una niña de 10 años. Su casa, sus padres sonriendo, el puente de Triana. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono de los dibujos cambiaba sutilmente. Aparecía una figura recurrente. Un hombre con una sonrisa demasiado grande. Y en la última página, un dibujo que helaba la sangre. El 12 de abril de 1992, Nuria Gómez, de 10 años, desapareció en el corazón del barrio de Triana, en Sevilla. Se esfumó a plena luz del día, en un trayecto de apenas 200 metros que recorría a diario. Durante 28 años, su caso fue un abismo de silencio y preguntas sin respuesta, una herida abierta en la memoria de una ciudad que celebraba su apertura al mundo con la Exposición Universal. El misterio parecía perfecto, impenetrable, hasta que un joven arquitecto, derribando una pared en la antigua casa familiar, encontró la llave que lo resolvería todo. La pregunta que atormenta a todos desde entonces es: ¿cómo pudo la verdad permanecer oculta tanto tiempo, a la vista de todos, dibujada en el cuaderno de una niña? Antes de revelaros cómo un simple maletín metálico encontrado en una demolición destapó una conspiración de silencio que helaría la sangre de todo el barrio, comentad desde dónde nos estáis viendo y suscribíos al canal. La historia de Nuria merece ser contada, y los detalles que emergieron de ese descubrimiento son una prueba de que la justicia, a veces, solo necesita que alguien mire en el lugar adecuado, incluso décadas después. Creedme, no querréis perderos la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó, porque demuestra que los monstruos más aterradores no siempre se esconden en la oscuridad, sino a plena luz del día, sonriendo desde el otro lado de la calle. La Sevilla de 1992 era una ciudad en plena efervescencia. El optimismo de la Expo 92 impregnaba cada rincón, con grúas que dibujaban un nuevo horizonte y un flujo constante de turistas y promesas de un futuro brillante. Era una ciudad proyectada hacia el exterior, un escaparate de modernidad y progreso. Sin embargo, en barrios como Triana, la vida mantenía su pulso tradicional, casi ajeno al bullicio. Allí, las calles olían a azahar y a guisos caseros, los vecinos se conocían por su nombre, y la confianza era el pilar de la comunidad. Nadie podía imaginar que ese telón de fondo festivo, esa celebración de la vida, estaba a punto de convertirse en el escenario de una tragedia que marcaría al barrio para siempre, envenenando ese aire de familiaridad con un miedo frío y persistente. Nuria Gómez no era una niña extrovertida. Era una observadora silenciosa, una de esas almas que prefieren la compañía de un lápiz y un papel a los juegos ruidosos del patio del colegio. Con solo 10 años poseía un talento innato para el dibujo, capturando el mundo a su alrededor con una honestidad brutalmente infantil. Su vida era un lienzo de rutinas sencillas, el camino al colegio, los recados para su madre, Carmen, una costurera que trabajaba desde casa, y las tardes dibujando en la plaza mientras esperaba a que su padre, Javier, volviera de las obras de la Expo. Su mayor ilusión era visitar el pabellón de Japón. Su desaparición fue un golpe devastador precisamente por su normalidad. Se la tragó la tierra en un trayecto cotidiano, convirtiéndolo seguro en un laberinto de terror. Aquel domingo por la mañana, Carmen le pidió que fuera a la tienda de la esquina a por un poco de hilo, un recado de 5 minutos. Nuria cogió su pequeño monedero y su cuaderno de bocetos, su compañero inseparable. Nunca regresó. La investigación inicial fue un caos de callejones sin salida. No había testigos fiables, ni rastro de forcejeo, ni una sola de sus pertenencias. La policía interrogó a vecinos, a familiares, a cualquiera que hubiera estado en la zona, pero en una ciudad desbordada por la seguridad de un evento mundial, el caso de una niña desaparecida en un barrio obrero no recibió la atención prioritaria que merecía. Se evaporó, sin más.
La ausencia de pistas era tan absoluta que parecía un acto de magia, una cruel ilusión que dejó a todos paralizados en la incredulidad. Para Javier y Carmen las primeras horas fueron una tortura de negación y esperanza frenética. Recorrieron cada calle, llamando su nombre hasta quedarse sin voz, mostrando su foto a extraños que desviaban la mirada con incomodidad. El sol de la primavera sevillana, que hasta ese día había sido un símbolo de alegría, se convirtió en un testigo mudo y cruel de su desesperación. Con el paso de los días, esa búsqueda desesperada se transformó en una vigilia silenciosa y agónica. Su pequeño piso de Triana, antes lleno de vida y del sonido de los lápices de Nuria arañando el papel, se convirtió en una tumba de silencio. El aire se volvió denso, irrespirable, cargado con el peso de la pregunta que jamás los abandonaría: ¿dónde está nuestra hija? El inspector Vargas, un hombre curtido en los crímenes más mundanos de la ciudad, se enfrentó al caso con la frustración de quien intenta atrapar humo con las manos. Era un policía de la vieja escuela, acostumbrado a motivos claros: dinero, venganza, pasión. Pero el caso de Nuria no encajaba en ningún molde. La falta de una petición de rescate descartaba el secuestro económico. La ausencia de violencia en la escena pública sugería algo más premeditado, más siniestro. Vargas sentía que la respuesta estaba allí, en el propio barrio, oculta tras las persianas bajadas y las sonrisas forzadas de los vecinos. Pero la Expo actuaba como un agujero negro, absorbiendo recursos, personal y la atención de los medios, dejando su investigación en un segundo plano, como una nota a pie de página en la gran celebración de la ciudad. La solidaridad inicial del barrio no tardó en descomponerse. Al principio, todos ayudaron. Se organizaron batidas, se pegaron carteles con la cara sonriente de Nuria en cada farola y escaparate. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, la ayuda se transformó en susurros. Las teorías, cada cual más descabellada, corrían de boca en boca, envenenando la convivencia. La desconfianza se instaló como una niebla espesa. Doña Elvira, una anciana que vivía frente a la tienda, juró haber visto un coche caro. Uno que no era de por aquí, parado en la esquina justo a esa hora. Pero su testimonio, vago y procedente de una mujer de avanzada edad, fue rápidamente desestimado por la policía, archivado como el divagar de una mente confusa, una pieza más en un puzzle al que le faltaban todas las esquinas. El tiempo, en lugar de curar, se convirtió en el peor enemigo de los Gómez. Cada día sin noticias era una nueva capa de dolor sobre una herida que no podía cicatrizar. La pérdida ambigua, esa que no permite el duelo porque no hay cuerpo que llorar, se apoderó de sus vidas. Carmen, en particular, se aferró a una rutina obsesiva, manteniendo la habitación de Nuria intacta, como si su hija fuera a volver en cualquier momento para encontrarlo todo tal y como lo dejó. Lavaba su ropa, aireaba sus sábanas y ordenaba sus lápices de colores con una devoción casi religiosa. Su casa, antes un hogar, se convirtió en un altar a la ausencia, un espacio congelado en el tiempo donde la esperanza era una forma refinada de tortura diaria que la consumía lentamente. Javier, por su parte, se refugió en el trabajo y en un silencio denso y pesado. Era un hombre roto que había perdido la capacidad de consolar o ser consolado. Mientras Carmen mantenía vivo el recuerdo de Nuria en cada objeto, Javier parecía querer borrarlo de su mente para poder seguir respirando. Esta diferencia en la forma de afrontar el dolor creó un abismo insalvable entre ellos. Su matrimonio, antes un refugio, se convirtió en un campo de minas de culpas no expresadas y reproches silenciosos. Vivían bajo el mismo techo, pero estaban más solos que nunca, atrapados en un limbo perpetuo, compartiendo una pena tan inmensa, que les impedía verse el uno al otro. Su hogar se llenó de un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Con los años, el caso de Nuria Gómez se enfrió hasta convertirse en una leyenda urbana, un cuento de miedo para asustar a los niños de Triana. Los carteles se despegaron. La prensa olvidó su nombre, y el expediente policial acabó en un archivo polvoriento, marcado con la palabra que ninguna familia quiere leer: sin resolver. Para el inspector Vargas, ya retirado, fue el fracaso que definió su carrera, una sombra que lo acompañaría hasta el final de sus días, la cara de esa niña en un cartel que se le aparecía en sus noches de insomnio. La ciudad siguió adelante, la Expo terminó, y Sevilla se acostumbró a vivir con ese pequeño hueco, esa pregunta sin respuesta. La desaparición de Nuria se convirtió en parte del folclore oscuro del barrio,
Un recordatorio de que, a veces, el mal no hace ruido y simplemente se lleva lo que más quieres. Hubo momentos, destellos de falsa esperanza que solo servían para reabrir la herida con más saña. A finales de los 90, un camionero aseguró haber visto a una adolescente con un parecido asombroso a Nuria, en una estación de servicio en el norte de Portugal. La noticia, filtrada a la prensa, provocó un frenesí mediático. Javier y Carmen, con el corazón encogido por una esperanza que sabían irracional, viajaron hasta allí. Pasaron días mostrando la foto de su hija, una imagen congelada en sus 10 años, a gente que no la recordaba. La policía portuguesa investigó, pero la pista se desvaneció tan rápido como había aparecido. Fue solo otra chica. El regreso a Sevilla fue el más largo y silencioso de sus vidas, una confirmación brutal de que estaban solos en su búsqueda y de que el mundo seguía girando, indiferente a su dolor. La carga de la incertidumbre acabó por destrozar lo que quedaba de ellos. Javier desarrolló una enfermedad cardíaca, que los médicos atribuyeron directamente al estrés crónico y a la pena contenida durante décadas. Se apagó lentamente, consumido por una tristeza que nunca verbalizó, pero que se le leía en los ojos. Carmen, al verlo debilitarse, comprendió que el piso ya no era un santuario, sino una tumba en vida para ambos. La decisión de mudarse, tomada casi 20 años después de la desaparición, fue el acto final de rendición. Dejar atrás la habitación de Nuria, con su cama hecha y sus lápices ordenados, fue como enterrarla por segunda vez. Cerraron la puerta de aquel piso por última vez, dejando tras de sí no solo una casa, sino los restos de la familia que una vez fueron, vencidos por el tiempo y el silencio. El último dibujo era una escena confusa y aterradora, trazada con la urgencia de quien intenta documentar algo que no comprende. Mostraba a la figura sonriente arrastrando a una niña, que se parecía a Nuria, hacia la parte trasera de un edificio. La niña había perdido un zapato y lloraba. Pero lo más escalofriante era el detalle del fondo. Un patrón de baldosas hidráulicas, dibujado con una precisión casi fotográfica. Debajo, con una caligrafía temblorosa, Nuria había escrito una sola palabra: ayuda. Leo cerró el cuaderno de golpe, con el corazón martilleándole en el pecho. El aire de la tarde sevillana, de repente, se había vuelto gélido. Acababa de encontrar el último mensaje de una niña desaparecida, un grito de auxilio que había permanecido mudo durante 28 años. Leo, un hombre práctico y racional, se sintió completamente sobrepasado. Durante un par de horas, se sentó en el suelo polvoriento del piso, con el maletín a su lado, sin saber qué hacer. Llamar a la policía parecía el paso lógico, pero ¿qué les diría? ¿Que había encontrado los garabatos de una niña en un caso cerrado hace décadas? Le asaltó el miedo a no ser tomado en serio, a que esa prueba crucial volviera a ser archivada en un sótano polvoriento. Miró a su alrededor, al espacio que estaba transformando, y por primera vez sintió el peso de su historia. Ya no era solo un proyecto de reforma, se había convertido, sin quererlo, en el custodio de la verdad de Nuria. Sentía que le debía a esa niña, a esa familia anónima, algo más que una simple llamada a un número de emergencias. Con una determinación que no sabía que poseía, empezó a investigar por su cuenta. Pasó la noche en vela, buceando en archivos de periódicos digitales y foros de casos sin resolver. El nombre de Nuria Gómez seguía apareciendo, acompañado de la misma foto en blanco y negro de una niña con una sonrisa tímida. Leyó sobre la investigación fallida, sobre la falta de pistas, sobre el dolor de sus padres. Fue entonces cuando encontró un nombre que se repetía en los artículos más antiguos: Inspector Vargas, el policía que lideró el caso original. Los reportajes lo describían como un hombre obsesivo, atormentado por no haber podido encontrarla. Según las últimas noticias, estaba retirado y vivía en un pueblo de la Sierra de Huelva. Leo supo en ese instante que tenía que encontrarlo. Necesitaba a alguien que viera en esos dibujos lo mismo que él, no garabatos, sino un mapa. La figura del hombre sonriente no se le iba de la cabeza. Era un rostro genérico, pero la insistencia de Nuria en dibujarlo una y otra vez, siempre con esa misma expresión inquietante, lo convertía en el centro de todo. Leo escaneó cada dibujo con su teléfono, ampliando los detalles.
En uno de ellos, el hombre llevaba una especie de uniforme de trabajo, y en el bolsillo de la camisa, Nuria había dibujado un pequeño logotipo. Era un círculo con una letra S estilizada en el centro. Al principio, Leo no le dio importancia, pero al compararlo con otros dibujos, notó que el mismo símbolo aparecía discretamente en el lateral del coche caro que la niña también había retratado. Era una pista. Una conexión que la policía de 1992, sin la tecnología actual, probablemente había pasado por alto, o ni siquiera había tenido la oportunidad de ver. Con el logotipo digitalizado, la búsqueda en Internet fue cuestión de segundos. El resultado le heló la sangre. El símbolo pertenecía a Construcciones Soler, una de las empresas constructoras más importantes de Sevilla durante la época de la Expo 92. Su fundador, Ricardo Soler, era una figura muy conocida en la ciudad, un empresario hecho a sí mismo, un filántropo que patrocinaba equipos deportivos infantiles y financiaba las fiestas de los barrios, incluido el de Triana. Era conocido como Don Ricardo, un benefactor querido y respetado por todos, un pilar de la comunidad. La idea de que aquel hombre, cuya cara sonriente aparecía en viejas fotos de periódicos junto a niños y políticos, pudiera ser el monstruo de los dibujos de Nuria, era tan absurda que parecía imposible. Y sin embargo las piezas encajaban con una lógica aterradora. El impacto de la revelación dejó a Leo aturdido. La conspiración de silencio que había intuido empezaba a tomar una forma monstruosa. No se trataba de un criminal cualquiera, de un extraño que pasaba por allí. Si sus sospechas eran ciertas, el culpable era alguien que había estado a la vista de todos, protegido por su reputación y su poder. Alguien a quien los padres del barrio confiaban a sus hijos sin dudarlo. El testimonio de doña Elvira sobre un coche caro que no era del barrio, cobraba de repente un sentido espeluznante. El coche de un empresario de éxito como Soler no desentonaría en una Sevilla en plena ebullición económica, pero sí en una calle humilde de Triana un domingo por la mañana. Se dio cuenta de que el silencio del barrio no había sido solo por miedo, sino quizás también por una lealtad ciega o una negación colectiva. Al día siguiente, con el cuaderno de Nuria guardado como si fuera el objeto más valioso del mundo, Leo condujo hacia la Sierra de Huelva. No tenía un plan claro, solo la convicción de que el inspector Vargas era la única persona que podía entender la magnitud de lo que había encontrado. Encontró su casa, una pequeña vivienda de piedra con un jardín descuidado. Un hombre mayor, encorvado por los años pero con una mirada afilada que no había perdido su intensidad, le abrió la puerta. Era él. Leo, con la voz entrecortada, solo pudo decir: «Señor Vargas, creo que he encontrado algo sobre el caso de Nuria Gómez». La expresión del anciano inspector cambió por completo. El cansancio de décadas se desvaneció, reemplazado por una chispa de incredulidad y una urgencia que había permanecido dormida, esperando este momento durante casi 30 años. Vargas abrió la puerta de su casa a un extraño, pero en los ojos del joven arquitecto reconoció una urgencia que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. El anciano inspector, con las manos temblorosas por la edad y la emoción, tomó el cuaderno de Nuria como si fuera una reliquia sagrada. Lo llevó a la mesa del salón, bajo la luz de una lámpara de tulipa, y empezó a pasar las páginas con una delicadeza reverencial. No dijo nada durante varios minutos. Su respiración se hizo más pesada. Para él, no eran solo dibujos, eran fantasmas que volvían para exigir justicia. El silencio en la pequeña casa era absoluto, roto solo por el susurro del papel. En ese instante el inspector Vargas dejó de ser un jubilado, y volvió a ser el policía que juró encontrar a aquella niña, sin importar cuánto tiempo pasara. Juntos, el policía retirado y el joven arquitecto comenzaron a descifrar el mapa del horror que Nuria había dejado. Vargas, con su experiencia en la psique criminal, reconoció de inmediato el patrón de acicalamiento en los dibujos del hombre sonriente, los regalos, la cercanía forzada, la sonrisa que no llegaba a los ojos. Era el manual de un depredador. Leo, a su vez, señaló el detalle que lo había cambiado todo, el logotipo en el bolsillo de la camisa y en el lateral del coche. Cuando pronunció el nombre Construcciones Soler, Vargas se quedó paralizado. Levantó la vista del cuaderno, con una expresión de incredulidad y náusea. Ricardo Soler, susurró, como si el nombre le quemara en los labios. Imposible. Don Ricardo era amigo de todos. El pilar de la comunidad se desmoronaba en su memoria.
La incredulidad de Vargas estaba profundamente arraigada en la realidad de la Sevilla de 1992. Ricardo Soler no era solo un empresario de éxito, era una institución en Triana. Su empresa había dado trabajo a cientos de vecinos, financiaba las fiestas del barrio, y su nombre estaba en placas de agradecimiento en el colegio local y en la iglesia. Incluso había hecho una donación sustancial al fondo creado para ayudar en la búsqueda de Nuria. La ironía era tan monstruosa que resultaba casi inconcebible. ¿Cómo sospechar del hombre que públicamente se mostraba desolado por la tragedia? Estaba protegido por una armadura de respetabilidad y afecto popular que lo hacía invisible. Era el lobo que no solo se vestía de cordero, sino que también pagaba por el pastor y el redil. Impulsado por una mezcla de rabia y culpa, Vargas empezó a moverse. Descolgó el teléfono y llamó a un antiguo subalterno, ahora comisario, a quien le pidió, sin dar demasiados detalles, que le enviara una copia digital del expediente original de Nuria Gómez. Mientras esperaban, volvieron a los dibujos. Leo le habló del testimonio de doña Elvira, la anciana que nadie creyó. Vargas cerró los ojos, atormentado por el recuerdo. La despachamos como si estuviera loca, admitió con amargura. Dijo que era un coche oscuro, de lujo, como el Mercedes que Soler conducía en aquella época. El dibujo de Nuria no dejaba lugar a dudas. La pieza que habían descartado por considerarla el delirio de una anciana era, en realidad, la piedra angular de todo el caso. El testimonio de una mujer olvidada y el dibujo de una niña silenciada se unían por fin. Cuando el archivo llegó al correo electrónico de Leo, lo proyectaron en la pared usando un pequeño proyector portátil que el arquitecto llevaba en su maletín. Las páginas amarillentas y los informes mecanografiados cubrieron el salón de Vargas con los fantasmas del pasado. Allí estaba, en un anexo, la declaración de Elvira, breve, desestimada y archivada. Pero al lado encontraron algo aún más escalofriante. La lista de los voluntarios que participaron en las batidas de búsqueda durante la primera semana. El nombre de Ricardo Soler figuraba en el segundo día. Había estado allí, hombro con Javier, el padre de Nuria, peinando las calles. Fingiendo una preocupación que era una burla macabra. La audacia del depredador era ilimitada. No solo había ocultado su crimen, sino que se había colocado en el centro de la búsqueda para controlarla desde dentro. Con la identidad del culpable prácticamente confirmada, solo quedaba la pregunta más importante: ¿dónde estaba Nuria? La respuesta, estaban seguros, se encontraba en el último y más aterrador dibujo. La escena de la agresión, el zapato perdido y sobre todo, ese patrón de baldosas hidráulicas. Vargas lo examinó, frustrado. No le recordaba a ninguna casa particular de Triana. El diseño era demasiado elaborado, casi industrial. Fue entonces cuando la experiencia de Leo como arquitecto se convirtió en la pieza final. Esto no es de una vivienda, dijo, señalando la pantalla. Este tipo de baldosa, con este motivo geométrico y este desgaste, se usaba en edificios públicos o comerciales de principios del siglo XX. Es una pista muy específica. Nuria no dibujó un suelo cualquiera, nos dibujó la escena del crimen con una precisión fotográfica. La investigación entró en una nueva fase, febril y clandestina. Leo pasó las siguientes 48 horas sin dormir, cruzando el diseño de la baldosa con los archivos arquitectónicos de la ciudad, y específicamente, con la cartera de proyectos de Construcciones Soler, entre los años 80 y 90. Mientras tanto, Vargas, tirando de viejos hilos, contactó a un antiguo contable de la empresa de Soler, un hombre ya jubilado y con ganas de purgar su conciencia. Le preguntó por las obras benéficas que Soler solía hacer, esos proyectos de los que se enorgullecía en público. El contable, tras dudarlo, mencionó una remodelación que siempre le había parecido extraña. La del sótano de un pequeño teatro de variedades del barrio, un edificio antiguo que Soler había apadrinado, justo en el verano de 1992, pocos meses después de la desaparición de Nuria. La llamada al antiguo contable fue la pieza que completó el puzzle. La información que proporcionó, con la voz temblorosa de quien se libera de un peso guardado durante décadas, fue demoledora. Ricardo Soler había financiado de su propio bolsillo una reforma urgente en el sótano del viejo teatro de variedades del barrio en julio de 1992, apenas 3 meses después de la desaparición de Nuria.
La excusa oficial fue un problema de humedades, una obra de caridad para un espacio cultural querido por todos. Nadie hizo preguntas. Leo, al escuchar esto, buscó en los archivos municipales y lo confirmó. Las baldosas del último dibujo de Nuria coincidían con el diseño original del suelo de ese sótano, un patrón de principios de siglo que Soler se había encargado de cubrir con una nueva capa de hormigón. La verdad no estaba en una tumba anónima, sino bajo los pies de todo el barrio. Conseguir una orden de registro basándose en el dibujo de una niña y el testimonio de un contable arrepentido era una tarea casi imposible. Pero Vargas, con la energía de un hombre que ve la única oportunidad de redimir su vida, hizo la llamada más importante de su carrera. Contactó a su antiguo subalterno, ahora comisario jefe de Sevilla, y durante una hora le expuso cada detalle: el cuaderno, el logotipo, el testimonio de doña Elvira, la reforma del teatro. Al otro lado de la línea, el escepticismo inicial del comisario se fue transformando en un horror silencioso. Recordaba el caso, la frustración, la cara de aquellos padres. Al colgar, solo dijo una frase: «Tendrás esa orden al amanecer, encuéntrala, Manuel, por todos nosotros». El viaje de vuelta a Sevilla fue un trayecto silencioso, cargado con el peso de una verdad que estaba a punto de hacer temblar los cimientos de Triana. El pequeño teatro de variedades seguía en pie, con su fachada desconchada y sus carteles de funciones locales anunciando una normalidad que estaba a punto de saltar por los aires. Era un lugar de recuerdos felices para generaciones de trianeros, funciones escolares, conciertos de flamenco, obras de aficionados. La llegada de 2 coches de policía sin distintivos y una furgoneta del equipo forense rompió la calma de la mañana. El actual propietario, nieto del dueño original, los recibió con una mezcla de confusión y alarma. No entendía nada. Vargas y Leo se quedaron en la acera, observando el edificio. Para Leo, era la culminación de un hallazgo casual. Para Vargas, era el final de una pesadilla que había durado 28 años. Sabía que, una vez que cruzaran esa puerta, la historia del barrio, y la suya propia, cambiarían para siempre. Bajar al sótano, fue como descender a una tumba olvidada. El aire era denso, olía a humedad, a polvo y a recuerdos podridos. Estaba lleno de atrezo viejo, maniquíes sin brazos y telones rasgados. Parecía un laberinto de objetos fantasmales. El equipo forense comenzó a desplegar su equipo mientras Leo, con una linterna, recorría el suelo. No tardó en encontrarlo. En un rincón, debajo de una pila de sillas de madera, una sección del hormigón estaba mal rematada, dejando al descubierto una pequeña franja del suelo original. «Allí están», dijo Leo en voz baja. Eran ellas. Las baldosas hidráulicas del dibujo de Nuria. El patrón geométrico. Los colores desvaídos por el tiempo. Eran idénticas. La última imagen que la niña había visto, la que había plasmado con una urgencia desesperada, estaba allí, a sus pies, como un mapa mudo esperando a ser leído. El georradar confirmó lo que todos temían. Detrás de una de las paredes del fondo, una que no figuraba en los planos originales del edificio, había una cavidad. La pared era de hormigón armado, gruesa y sólida. No era parte de la estructura. Había sido construida con un único propósito: ocultar. El comisario dio la orden. El sonido del martillo neumático rompiendo el muro fue una explosión brutal, que desgarró el silencio de décadas. Cada golpe retumbaba en el pecho de los presentes. El polvo lo llenó todo. Cuando finalmente se abrió un hueco lo suficientemente grande, un forense se asomó con una linterna. El silencio que siguió al ruido ensordecedor fue aún más pesado. El hombre se giró, con el rostro pálido, y asintió lentamente. Lo habían encontrado. La búsqueda había terminado. No hubo ninguna duda. Eran los restos de Nuria Gómez, junto a un pequeño monedero y un zapato solitario. La verdad, en toda su crudeza, se desplegó ante ellos. Ricardo Soler, el benefactor, el amigo de los niños, la había llevado al sótano del teatro con alguna excusa inocente. Era un lugar que él controlaba, un espacio donde nadie lo molestaría. Algo salió mal. Quizás Nuria se asustó, quizás intentó huir o gritar. Y Soler, para proteger su fachada, para silenciar a la única persona que podía exponerlo, la mató. La posterior obra de caridad no fue más que la coartada perfecta,
una jugada maestra de un psicópata calculador. Construyó una tumba de hormigón para su víctima, y luego recibió los aplausos y el agradecimiento de la misma comunidad a la que acababa de arrebatarle una de sus hijas. El porqué era aún más oscuro. Ricardo Soler no era un secuestrador. Era un depredador sexual que había utilizado su estatus, su dinero y su falsa generosidad como un disfraz perfecto para moverse entre sus presas. Su filantropía no era altruismo, era una estrategia de caza. Financiaba las fiestas del barrio, patrocinaba los equipos deportivos y regalaba juguetes para ganarse la confianza de los padres y sobre todo de los niños. Nuria no fue su única víctima, pero sí la única que, con la inocencia de sus 10 años, se atrevió a documentar su miedo, a dibujar al monstruo. Su asesinato no fue un crimen pasional ni económico. Fue el acto final y desesperado de un hombre que no podía permitir que una niña con un cuaderno de dibujo destruyera el imperio de respetabilidad que había construido para ocultar su verdadera naturaleza. La noticia de la detención de Ricardo Soler, a pesar de llevar años muerto, cayó sobre Triana como una bomba de silencio. Las televisiones mostraban su rostro sonriente, el mismo que había presidido durante décadas las placas de agradecimiento y los carteles de las fiestas del barrio, ahora yuxtapuesto a imágenes del sótano del teatro. El hombre que había sido un pilar de la comunidad, el benefactor al que todos llamaban Don Ricardo, era en realidad un monstruo. La incredulidad inicial dio paso a una ola de náusea colectiva. De repente pequeños detalles olvidados volvieron a la mente de los más viejos. Su insistencia en estar siempre rodeado de niños, sus regalos desproporcionados, una mirada que a veces se quedaba fija más de la cuenta. El barrio entero se dio cuenta de que el lobo no solo había vivido entre ellos, sino que le habían aplaudido y agradecido mientras devoraba a sus corderos. La reacción de la comunidad fue visceral y catártica. En menos de 24 horas, el nombre de Ricardo Soler fue borrado de la memoria pública del barrio. La placa con su nombre en el centro cívico fue arrancada por los propios vecinos. El pequeño parque infantil que él había financiado fue simbólicamente clausurado hasta que el ayuntamiento le cambiara el nombre. Se produjo una especie de purga colectiva, una necesidad desesperada de expurgar la mancha de su legado. Pero bajo la rabia había una profunda vergüenza. La vergüenza de haber sido engañados, de haber desconfiado los unos de los otros durante años mientras el verdadero culpable les sonreía a la cara. La confianza ya herida por la desaparición de Nuria, se fracturó de una forma nueva y más dolorosa, la de saberse cómplices involuntarios de una mentira monstruosa. Para Carmen la verdad llegó de la mano del inspector Vargas. El anciano policía, con los ojos llenos de una tristeza que abarcaba 3 décadas, se sentó con ella y le contó cada detalle, mostrándole con infinita delicadeza los dibujos de su hija. Carmen no lloró de inmediato. Escuchó en silencio, como si estuviera asimilando una lengua extranjera. La certeza, después de tantos años de agonía en la incertidumbre, no trajo alivio, sino un dolor diferente, más nítido y real. Por fin tenía un rostro al que odiar, y un lugar donde llorar. El funeral de Nuria se celebró una semana después, en la más estricta intimidad. Fue una ceremonia sencilla, tardía y profundamente triste, pero por primera vez en 28 años, Carmen pudo despedirse. Pudo finalmente empezar el duelo que le habían robado durante media vida. Aunque Ricardo Soler no podía ser juzgado, la justicia encontró su propio camino. El caso se cerró oficialmente, nombrándolo como el único autor del secuestro y asesinato de Nuria Gómez. Su legado, construido con tanto esmero, se desmoronó en cuestión de días. Su familia, que vivía ajena a su doble vida, se vio envuelta en un escándalo que los obligó a abandonar la ciudad. Sus empresas, manchadas por la infamia, se declararon en quiebra. La justicia, al no poder encarcelar un cuerpo, se dedicó a demoler una reputación, a desinfectar la historia. Se abrieron otras investigaciones sobre posibles víctimas, y aunque nunca se pudo probar nada más con la misma certeza, la sombra de la duda se cernió sobre cada uno de sus actos de caridad, redefiniéndolos para siempre como parte de una estrategia depredadora. El inspector Vargas se retiró por segunda vez, pero esta vez fue diferente. La resolución del caso no le trajo paz, sino una especie de agotamiento final. Había cumplido su promesa, pero el coste había sido demasiado alto.
La cara sonriente de Nuria en los carteles fue reemplazada en su memoria por los dibujos de su cuaderno. El testimonio mudo de una niña que había sido más valiente y perspicaz que todos los adultos que la buscaron. Leo, por su parte, terminó la reforma del piso, pero nunca pudo verlo como un simple proyecto. Se sentía como el custodio de una historia que no le pertenecía. Finalmente, decidió no vivir allí. Lo vendió a una joven pareja, contándoles toda la verdad, sintiendo que la casa merecía una oportunidad de llenarse de vida nueva, una vida que no estuviera anclada a la tragedia. Triana nunca volvió a ser la misma. El fantasma de Nuria Gómez ya no era una leyenda urbana, sino el recuerdo de una víctima real, una heroína involuntaria cuya inteligencia había trascendido la muerte para señalar a su asesino. La historia se convirtió en una cicatriz en el alma del barrio, un recordatorio permanente de que el mal a menudo lleva la máscara de la bondad, y que la verdad, por muy hondo que se entierre, siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz. El silencio que ahora reinaba en sus calles ya no era de miedo o sospecha, sino de respeto. Un respeto solemne por la niña que, con un lápiz y un cuaderno, había hecho justicia cuando nadie más pudo. Aquel día, todos aprendieron que la verdad, por más dolorosa que sea, nunca desaparece del todo. Simplemente espera, dibujada en silencio en la página de un cuaderno, a que alguien tenga el valor de mirar. Hoy, el antiguo piso de los Gómez tiene nueva vida. La joven pareja que lo compró, conoce su historia, y ha llenado de luz los rincones que antes albergaban oscuridad. En la plaza del barrio, donde Nuria solía sentarse a dibujar, hay ahora una pequeña placa de bronce, casi imperceptible, colocada por iniciativa de los vecinos. No lleva su nombre, solo la silueta de una niña con un cuaderno y una frase, para que nunca dejemos de mirar. Se ha convertido en un lugar de peregrinación silenciosa. Un recordatorio de que la memoria de una comunidad no se construye solo con fiestas y celebraciones, sino también con el respeto a sus heridas más profundas. Los niños de Triana ya no escuchan la historia de Nuria como un cuento de miedo, sino como la historia de una niña valiente que dibujó la verdad cuando nadie más podía verla. El caso de Nuria Gómez dejó una lección imborrable en la ciudad de Sevilla, y en particular, en el corazón de Triana. Demostró de la forma más brutal que el mal no siempre lleva un rostro aterrador. A veces, se disfraza de generosidad y se sienta a tu lado en la mesa. Enseñó a toda una comunidad a desconfiar de las apariencias, a cuestionar la autoridad que emana del dinero y el poder, y, sobre todo, a escuchar las voces que a menudo se ignoran. Las de los niños que ven el mundo sin filtros y las de los ancianos que, desde el balcón de sus vidas, a veces son los únicos testigos de la verdad. La historia de Don Ricardo se convirtió en una advertencia sobre la ceguera colectiva y el peligro de construir ídolos con pies de barro, recordándoles a todos que la verdadera fortaleza de un barrio no reside en sus fiestas, sino en su capacidad para proteger a los más vulnerables. El legado de Nuria no es el de una víctima, sino el de una cronista. Su cuaderno de dibujo, ahora pieza clave en los archivos policiales, es mucho más que una prueba criminal. Es un testamento de la increíble resiliencia del espíritu humano. En un mundo de adultos distraídos, ocupados construyendo una ciudad para el futuro, fue una niña de 10 años la única que tuvo el valor de documentar el presente, de dibujar al monstruo que se escondía a plena luz del día. Sus trazos, llenos de una honestidad infantil y aterradora, se convirtieron en un mapa que trascendió el tiempo, el olvido y el hormigón. Su historia nos recuerda que, a veces, las armas más poderosas contra la oscuridad no son la fuerza ni la autoridad, sino un simple lápiz, y la valentía de plasmar lo que se ve, aunque nadie más esté mirando. Al final, la justicia para Nuria no llegó de un tribunal sino de la persistencia de la memoria. Su verdad no fue gritada, sino susurrada a través de las páginas de un cuaderno, esperando pacientemente a que alguien estuviera dispuesto a escuchar. Su historia es la prueba de que ninguna víctima cae realmente en el olvido mientras haya alguien que busque. Mientras una simple pared derribada pueda desenterrar un grito de auxilio silenciado durante décadas. Aquel día, todos aprendieron que la verdad, por más dolorosa que sea, nunca desaparece del todo. Simplemente espera, dibujada en silencio en la página de un cuaderno, a que alguien tenga el valor de mirar. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados.
La historia de Nuria demuestra que cada voz, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiarlo todo, incluso después de haberse apagado. Gracias por escuchar.